Al abandonar la cabecera del moribundo para conversar conmigo, los doctores D y F se habían despedido definitivamente de él. No era su intención volver a verle, pero a mi pedido convinieron en examinar al paciente a las 10 de la noche del día siguiente. Una vez que se fueron, hablé francamente con Valdemar sobre su próximo fin, y me referí en detalle al experimento que le había propuesto. Nuevamente se mostró dispuesto e incluso ansioso por llevarlo a cabo, y me pidió que comenzara de inmediato. 2 enfermeros, un hombre y una mujer, atendían al paciente, pero no me sentía autorizado a llevar a cabo una intervención de tal naturaleza frente a testigos de tan poca responsabilidad en caso de algún accidente repentino. Aplacé, por tanto, el experimento hasta las 8 de la noche del día siguiente, cuando la llegada de un estudiante de medicina de mi conocimiento, el señor Theodore L., me libró de toda preocupación. Mi intención inicial había sido la de esperar a los médicos, pero me vi obligado a proceder, primeramente por los urgentes pedidos de Valdemar y luego por mi propia convicción de que no había un minuto que perder, ya que, con toda evidencia, el fin se acercaba rápidamente. El señor L. tuvo la amabilidad de acceder a mi pedido, así como de tomar nota de todo lo que ocurriera. Lo que voy a relatar ahora procede de sus apuntes, ya sea en forma condensada o verbatim. Faltaba 5 minutos para las 8, cuando, después de tomar la mano de Valdemar, le pedí que manifestara con toda claridad posible, en presencia de él, que estaba dispuesto a que yo le hipnotizara en el estado en el que se encontraba. Débil, pero distintamente el enfermo respondió: «Sí, quiero ser hipnotizado», agregando de inmediato: «Me temo que sea demasiado tarde». Mientras así decía, empecé a efectuar los pases que en las ocasiones anteriores habían sido más efectivos con él. Sentía indudablemente la influencia del primer movimiento lateral de mi mano por su frente, pero aunque empleé todos mis poderes, me fue imposible lograr otros efectos hasta algunos minutos después de las 10, cuando llegaron los doctores D y F, tal como lo habían prometido. En pocas palabras les expliqué cuál era mi intención, y como no pusieron inconveniente, considerando que el enfermo se hallaba ya en agonía, continué sin vacilar, cambiando sin embargo los pases laterales por otros verticales, y concentrando mi mirada en el ojo derecho del sujeto. A esa altura su pulso era imperceptible y respiraba entre estertores, a intervalos de medio minuto. Esta situación se mantuvo sin variantes durante un cuarto de hora. Al expirar este periodo, sin embargo, un suspiro perfectamente natural, aunque muy profundo, escapó del pecho del moribundo, mientras cesaba la respiración estertorosa, o mejor dicho, dejaban de percibirse los estertores. En cuanto a los intervalos de la respiración, siguieron siendo los mismos, las extremidades del paciente estaban heladas. A las 11 menos 5 advertí inequívocas señales de influencia hipnótica. La vidriosa mirada de los ojos fue reemplazada por esa expresión de intranquilo examen interior que jamás se ve sino en casos de hipnotismo, y sobre la cual no cabe engañarse. Mediante unos rápidos pases laterales hice palpitar los párpados, como al acercarse el sueño, y con unos pocos más los cerré por completo. No bastaba esto para satisfacerme, sin embargo, sino que continué vigorosamente mis manipulaciones, poniendo en ellas toda mi voluntad, hasta que hube logrado la completa rigidez de los miembros del durmiente, a quienes previamente había colocado en una posición que me pareció más cómoda. Las piernas estaban completamente estiradas, los brazos reposaban en el lecho, a corta distancia de los flancos. La cabeza había sido rígidamente levantada. Al dar eso por terminado, era ya medianoche y pedí a los presentes que examinaran el estado de Valdemar. Luego de esas pocas verificaciones, admitieron que se encontraba en un estado insólidamente perfecto de trance hipnótico. La curiosidad de ambos médicos se había despertado en sumo grado. El doctor D decidió pasar toda la noche a la cabecera del paciente, mientras el doctor F se marchaba, con promesa de volver por la mañana temprano. L y los enfermeros se quedaron. Dejamos a Valdemar en completa tranquilidad hasta las 3 de la madrugada. Ahora en que me acerqué y vi que seguía en el mismo estado
que al marcharme, el doctor F, vale decir, yacía en la misma posición y su pulso era imperceptible. Respiraba sin esfuerzo, aunque casi no se advertía su aliento, salvo que se aplicara un espejo en los labios. Los ojos estaban cerrados con naturalidad y las piernas tan rígidas y frías como si fueran de mármol. No obstante, ello la apariencia general distaba mucho de la muerte. Al acercarme intenté un ligero esfuerzo para influir sobre el brazo derecho, a fin de que siguiera los movimientos del mío, que movía suavemente sobre su cuerpo. En esta clase de experimento jamás había logrado buen resultado con Valdemar, pero ahora para mi estupefacción vi que su brazo, débil pero seguro, seguía todas las direcciones que le señalaba el mío. Me decidí entonces a intentar un breve diálogo. —¿Valdemar? ¿Duerme usted? —pregunté. No me contestó, pero noté que le temblaban los labios, por lo cual repetí varias veces la pregunta. A la tercera vez, todo su cuerpo se agitó con un ligero temblor, los párpados se levantaron lo bastante para mostrar una línea del blanco ojo. Moviéronse lentamente los labios, mientras en un susurro apenas audible brotaban de ellos estas palabras. Sí, ahora duermo. No me despierte. Déjeme morir así. Palpé los miembros, encontrándolos tan rígidos como antes. Volví a interrogar al hipnotizado. —¿Sigue sintiendo dolor del pecho, Valdemar? La respuesta tardó un momento y fue aún menos audible que la anterior. —No sufro. Estoy muriendo. No me pareció aconsejable molestarle más por el momento, y no volví a hablarle hasta la llegada del doctor F, que arribó poco antes de la salida del sol y se quedó absolutamente estupefacto al encontrar que el paciente se hallaba todavía vivo. Luego de tomarle el pulso y acercar un espejo a sus labios, me pidió que le hablara otra vez, a lo cual accedí. —¿Valdemar? —dije. —¿Sigue usted durmiendo? Como la primera vez pasaron unos minutos antes de lograr respuesta, y durante el intervalo el moribundo dio la impresión de estar juntando fuerzas para hablar. A la cuarta repetición de la pregunta, y con voz que debilidad volvía casi inaudible, murmuró: —Sí, dormido, muriendo. La opinión, o mejor, el deseo de los médicos era que no se arrancase a Valdemar de su estado actual, de aparente tranquilidad, hasta que la muerte sobreviniera, cosa que, según consenso general, solo podía tardar algunos minutos. Decidí, sin embargo, hablarle una vez más, limitándome a repetir mi pregunta anterior. Mientras lo hacía, un notable cambio se produjo en las facciones del hipnotizado. Los ojos se abrieron lentamente, aunque las pupilas habían girado hacia arriba. La piel adquirió una tonalidad cadavérica, más semejante al papel blanco que al pergamino, y los círculos écticos, que hasta ese momento se destacaban fuertemente en el centro de cada mejilla, se apagaron bruscamente. Empleo estas palabras porque lo instantáneo de su desaparición trajo en memoria la imagen de una bujía que se apagaba de un soplo. Al mismo tiempo, el labio superior se desplegó, dejando descubiertos los dientes que antes cubría completamente, mientras la mandíbula inferior caía con un sacudimiento que todos oímos, dejando la boca abierta de par en par y revelando la lengua hinchada y ennegrecida. Supongo que todos los presentes estaban acostumbrados a los horrores de un lecho de muerte, pero la apariencia de Valdemar era tan espantosa en aquel instante que se produjo un movimiento general de retroceso. Comprendo que he llegado ahora a un punto de mi relato en el que el lector se sentirá movido a una absoluta incredulidad. Me veo, sin embargo, obligado a continuarlo. El más imperceptible signo de vitalidad había cesado en Valdemar. Seguros de que estaba muerto, lo confiábamos ya a los enfermeros, cuando nos fue dado observar un fuerte movimiento vibratorio de la lengua. La vibración se mantuvo aproximadamente durante un minuto. Al cesar de aquellas abiertas e inmóviles mandíbulas, brotó una voz que sería insensato pretender describir. Es verdad que existen 2 o 3 epítetos que cabría aplicarle parcialmente. Puedo decir, por ejemplo, que su nido era áspero y quebrado, así como hueco. Pero el todo es indescriptible, por la sencilla razón de que jamás un oído humano ha percibido resonancias semejantes. 2 características, sin embargo,
según lo pensé en el momento y lo sigo pensando, pueden ser señaladas como propias de aquel sonido y dar alguna idea de su calidad extraterrena. En primer término, la voz parecía llegar a nuestros oídos, por lo menos a los míos, desde larga distancia o desde una caverna en la profundidad de la tierra. Segundo, me produjo la misma sensación, temo que me resultará imposible hacerme entender, que las materias gelatinosas y viscosas producen en el sentido del tacto. He hablado al mismo tiempo de sonido y de voz. Quiero decir que el sonido consistía en un silabeo clarísimo, de una claridad incluso asombrosa y aterradora. El señor Valdemar hablaba y era evidente que estaba contestando a la interrogación formulada por mí unos minutos antes. Como se recordará, le había preguntado si seguía durmiendo, y ahora escuché: sí, no, estuve durmiendo, y ahora estoy muerto. Ninguno de los presentes pretendió siquiera negar ni reprimir el inexplicable, estremecedor espanto que aquellas pocas palabras, así pronunciadas, tenían que producir. L, el estudiante, cayó desvanecido, los enfermeros escaparon del aposento y fue imposible convencerlos de que volvieran. Por mi parte, no traté de comunicar mis propias impresiones al lector. Durante una hora, silenciosos, sin pronunciar una palabra, nos esforzamos por reanimar a él. Cuando volvió en sí, pudimos dedicarnos a examinar el estado de Valdemar. Seguía en tono sentido, como le he descrito antes, salvo que el espejo no proporcionaba pruebas de su respiración. Fue inútil que tratáramos de sangrarlo en el brazo. Debo agregar que éste no obedecía ya a mi voluntad. En vano me esforcé por hacerle seguir la dirección de mi mano. La última señal de la influencia hipnótica la constituía ahora el movimiento vibratorio de la lengua cada vez que volvía a hacer una pregunta a Valdemar. Se dirigía que trataba de contestar, pero que carecía ya de voluntad suficiente. Permanecía insensible a toda pregunta que le formulara, cualquiera que no fuese yo, aunque me esforcé por poner cada uno de los presentes en relación hipnótica con el paciente. Creo que con esto he señalado todo lo necesario para que se comprenda cuál era la condición del hipnotizado en ese momento. Se llamó a nuevos enfermeros. A las 10 de la mañana abandoné la morada en compañía de ambos médicos y de L. Volvimos por la tarde a ver al paciente. Su estado seguía siendo el mismo. Discutimos un rato sobre la conveniencia y posibilidad de despertarlo, pero poco nos costó llegar a la conclusión de que nada bueno se conseguiría de eso. Resultaba evidente que hasta ahora la muerte, o eso que de costumbre se denominaba muerte, había sido detenida por el proceso hipnótico. Parecía claro que si despertábamos a Valdemar, lo único que se lograríamos sería su inmediato, o por lo menos su rápido fallecimiento. Desde ese momento hasta fines de la semana pasada, vale decir casi 7 meses, continuamos acudiendo diariamente a la casa de Valdemar, acompañados una y otra vez por médicos y otros amigos. Durante todo este tiempo, el hipnotizado se mantuvo exactamente como lo he descrito. Los enfermos le atendían continuamente. Por fin, el viernes pasado resolvimos hacer el experimento de despertarlo, o tratar de despertarlo. Probablemente el lamentable resultado del mismo es el que ha dado lugar a tanta discusión en círculos privados y a una opinión pública que no puedo dejar de considerar como injustificada. A efectos de librar del alcance hipnótico al paciente, acudía a los pases habituales. De entrada resultaron infructuosos. La primera indicación de un retorno a la vida lo proporcionó el descenso parcial del iris. Como detalle notable, se observó que este descenso de la pupila iba acompañado de un abundante flujo de icor amarillento procedente de debajo de los párpados, que despedía un olor penetrante y fétido. Alguien me sugirió que trataba de influir sobre el brazo del paciente como al comienzo. Lo intenté sin resultado. Entonces el doctor F. expresó su deseo de que interrogara al paciente. Así lo hice, con las siguientes palabras: «Señor Valdemar, ¿puede explicarnos lo que siente y lo que desea?». Instantáneamente reaparecieron los círculos écticos a las mejillas. La lengua tembló, o mejor dicho, rodó violentamente en la boca, aunque las mandíbulas y los labios
siguieron rígidos como antes, y entonces resonó aquella